Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios les bendiga. Estamos en el caminar del tiempo pascual, la Pascua del 2025, en el año de la esperanza. Peregrinos de la esperanza, y hemos proclamado verdaderamente el Señor ha resucitado. Hemos venido caminando, experimentando con las mujeres en el sepulcro, Él ha resucitado. Con Juan y Pedro que entraron en el sepulcro, verdaderamente el Señor ha resucitado. En la tarde del domingo, cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a ser perseguidos o aún asesinados después de la muerte del Maestro, recibimos la paz con los discípulos, el Espíritu Santo, la misión, y hemos profesado con Tomás, Señor mío y Dios mío, y hemos experimentado que Él vive, que está con nosotros. Luego, queriendo retornar a antes, hemos querido con Simón Pedro volver a lo de antes. Fue el tercer domingo del tiempo pascual, y fueron nuevamente a querer pescar como lo habían hecho antes. Volver a lo de antes, porque estaban cansados, porque tenían dificultades, porque habían angustia. Y queriendo volver a antes, se presenta Jesús, les da una palabra y viene la pesca grandiosa y ellos pueden exclamar, es el Señor. Y exclamando que es el Señor, tuvieron la pesca, se alimentaron de Él y Él les dio prueba de que estaba vivo y caminaron y experimentaron su gracia, volviendo a recomenzar desde el Señor. El domingo cuarto, Jesús el buen pastor. El buen pastor que nos tiene tomados de la mano, que nadie puede arrebatar de la mano lo que el Padre le ha dado, porque es más fuerte que las dificultades de este mundo, que los peligros, que las crisis, que los miedos. Y hemos experimentado al buen pastor, nos tiene tomados de la mano. En este 2025, como peregrinos de la esperanza, caminando en la iglesia, ahora con el pastoreo del Papa León XIV, y en la experiencia de cada diócesis, de cada parroquia, ahí hemos experimentado qué bueno es el Señor. Llegados al domingo quinto del tiempo pascual, hemos hecho memoria de la última cena, de Judas que ha traicionado al Señor, de Jesús que da gloria al Padre, porque Él ha venido a mostrarnos el rostro amoroso del Padre y a decirnos nuevamente, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nos ha hecho regresar a tener memoria, porque el Alzheimer espiritual es muy fácil que nos dé. Se nos olvida que nos habita el Espíritu Santo. Se nos olvida que tenemos vocación a amar. Se nos olvida que estamos llamados a hacer el bien, a sembrar paz, a contagiar de alegría, a tener vida en abundancia. Y ese olvido nos hace perder en el camino. Llegados al sexto domingo del tiempo pascual, ya en la recta final, domingo sexto del tiempo pascual, antes de llegar al domingo de la ascensión en que la humanidad será llevada al cielo. Ahora entonces volvemos a la última cena para continuar con la memoria del Señor que nos ama, la memoria que nos da el Espíritu Santo, la memoria que nos renovará el Espíritu Santo, porque la pérdida de memoria es tan fácil. Volvemos a tener guerras, volvemos a caer en las mismas tristezas. Se nos olvida que hay una historia de salvación, que hay un plan de amor. Se nos olvida que es lo fundamental en la vida. Se nos extravían los pasos. Comienza a haber situaciones de droga que esclavizan, que llevan al extremo. Los pueblos vuelven a tener guerra. Los seres humanos vuelven a enfrentarse a alejarse del amor, de la bondad, de la alegría. Y por eso volvemos al Evangelio para volver a saborear lo que el Señor nos ha dado, para volver a saborear su gracia y su misericordia. Hermano de la Radio Católica, gracias por su misión, por el congreso que han tenido sobre la mujer, por el padre Jaime Eduardo y los demás que han ayudado en este congreso. Y además, gracias por todo su servicio ahí en la librería, en los distintos ministerios, en la Radio Católica, en la cabina. Dios les bendiga a todos y bendiga a sus familias, les acompañe, les fortalezca, les llene de paz
y les dé la fuerza de seguir adelante, anunciando al Señor, experimentando su gracia y su misericordia. ¿Cómo te sientes en este día? ¿Cómo experimentas la presencia amorosa del Señor? ¿Has escuchado la palabra detenidamente, dejando que Dios te hable en cada paso, en cada acontecimiento, en lo que va sucediendo en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio? ¿Has dejado que Dios resuene en tu corazón qué hay para ti? ¿Qué estás sintiendo en este día? Toma conciencia de tus pensamientos. Los pensamientos van y vienen para centrarnos en los que vienen del Evangelio, los que nos llevan a la verdad. Deja que el Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios que nos habita, que habita la historia, que es el alma de la iglesia, nos siga guiando en el caminar de la iglesia en este 2025 y nos dé el perseverar, el descubrir lo que somos, a lo que estamos llamados, y renueve nuestras fuerzas, renueve nuestra alegría, renueve nuestra paz y nos dé la gracia de seguir adelante. Muchas gracias a todos por su donación también en las campañas de ofrenda para la Radio Católica y el Ministerio Unidos por Cristo y María. Es una manera de anunciar al Señor, de hacer posible que el Evangelio llegue a otros. Por eso Dios te bendiga por tu ofrenda y por tu colaboración en las campañas y en otros momentos, por comprar en la librería, por apoyar los eventos, por sintonizar la Radio Católica o seguirla a través de las redes. El Señor le siga acompañando y le siga bendiciendo y le siga llevando adelante. En este caminar estamos entonces agradecidos con el Señor. Recuerden también que en el caminar que estamos nos preparamos en este 2025 para la peregrinación en el mes de octubre. Pueden hablar con Juanita Posada o con Esperanza en Librería para mayor información. Una peregrinación a los santuarios marianos en el mes de octubre. Gracias también por apoyar estas obras en el año santo en el Señor. Ahora nos vamos a adentrar en el texto bíblico, movidos por el Espíritu Santo. Escrutar la palabra es irnos en ella. Nos iremos a través de sus versículos y gustaremos con los textos del Evangelio a que hemos hecho referencia de los 5 domingos anteriores en el tiempo pascual. El tiempo pascual son 50 días desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, anunciando la resurrección del Señor, proclamando que Él vive, que es el Dios vivo y verdadero que está en nuestra historia y que nos da su vida, y dejando que Él nos bendiga, nos renueve, nos dé el sentido de lo que somos y de lo que buscamos, nos acompañe en este caminar para seguir adelante con la gracia del Espíritu Santo. El texto bíblico es San Juan capítulo 14, a partir del versículo 23. Vamos a iniciar desde el 18 mejor. Dijo Jesús: no los dejaré abandonados, volveré a estar con ustedes. Jesús está anunciando que habrá una nueva presencia. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ya lo ha dicho en San Mateo capítulo 28, 16 y 20. Se me ha dado todo poder. Vayan y bauticen. Enséñenlos a ser discípulos míos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús promete una presencia que está asegurada por su Espíritu, el Espíritu Santo que nos da Jesús resucitado. Una presencia que está asegurada por los sacramentos. Él está en el sacramento de la Eucaristía y en los demás sacramentos comunicándonos su vida. Asegura su presencia también por la vida de la iglesia. En la iglesia, con sus ministros y con la comunidad, Él está allí. Este domingo, este día está el Señor en medio de nosotros. No los dejaré abandonados. Volveré a estar con ustedes. En cada Eucaristía, cada vez que oro, cada vez que leo el Evangelio, que miro el crucifijo, que puedo mirar la vida con fe, está ahí con nosotros. Está con nosotros cuando estamos alegres. Está con nosotros y está contigo con tus tristezas. He encontrado personas con depresión. Él está contigo.
Dios no te ha abandonado en esa tristeza que estás llevando, en ese problema que te acompaña. Él está contigo en medio de tu duelo, porque a veces crees que estás abandonada porque tu familiar está enfermo y no tiene posibilidades médicas. Él está ahí contigo. Y a través de la enfermedad, Él te bendice, te purifica y te salva y te da también la gracia de unirse a su pasión. No los dejaré abandonados. Esa promesa de que no nos dejará abandonados se cumple cada día, se cumple en cada minuto. Volveré a estar con ustedes. Y está con ustedes es hoy, a través de este evangelio que meditamos, a través de esta radio católica que escuchamos, a través del actuar de la iglesia. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también viven. Vivimos en Jesús. Vivimos en Él porque hemos tenido un encuentro personal y vivo con el Señor. Ser cristiano empieza por un encuentro personal y vivo con Jesucristo. Encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado nos da vivir en Él. Y cuando comulgamos, Él nos une a Él. Cuando escuchamos su palabra, Él nos habita. Cuando celebramos en comunidad, Él nos habita. Habitados por Él. Aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. La comunión que es estar en unidad. Unidos también por la cruz, por los sufrimientos que vives, por las crisis, por las dificultades, por los miedos. Unidos también en las limitaciones humanas. Estás unido al Señor. Dejemos que Él nos siga uniendo a Él, porque Él nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Hoy es para proclamar que el Señor jamás abandona a su humanidad porque no se cansa de nosotros. Nos mira con amor. Déjate mirar con amor del Señor en este día y deja que su paso en la Pascua te renueve, te salve, te libere, te llene de paz. El que conoce mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Continúa el texto ahora diciendo que estamos unidos a Jesús y guardar sus mandamientos es creer en el Evangelio, el mandamiento del amor. Guardar sus mandamientos es amar, aunque uno sienta odio, aunque haya rencor y resentimiento, aunque nos movamos en un mundo con guerras, con violencias, aunque muchos propaguen maldad, avaricia, soberbia, vanidad. Quiero guardar los mandamientos de Jesús. Guardar el mandamiento de Jesús es servir siempre. Guardar los mandamientos de Jesús es devolver bien por mal. Guardar los mandamientos de Jesús es mirar con bondad a los demás. Guardar los mandamientos de Jesús es aprender a hacer el bien y dejar de hacer el mal. Guardar los mandamientos de Jesús es evitar toda venganza, toda avaricia, toda ambición, toda altanería y toda rebeldía que aleja de Dios. Guardar los mandamientos de Jesús es dejarnos guiar por Él, por su Espíritu, al amor del Padre. Es creer que en la iglesia Él sigue un plan de salvación, un designio amoroso que nos va renovando. Guarda los mandamientos del Señor, dejándote guiar en la iglesia por sus pastores, por la comunidad, por el pueblo de Dios. El que me conoce, el que conoce mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre y yo también lo amaré. Y vendremos y haremos morada en Él. Habitados por el Señor, esa es la vida de los santos. Esa es la vida de todos los creyentes. Ser habitados por el Señor. Este domingo sea tener memoria de que nos habita el Señor. No estamos simplemente habitados por los miedos de este mundo, por las voces de confusión o de profetas de calamidades que dicen que viene aquello o lo de más allá. Hay muchas realidades que crean confusión. Hay drogas que están esclavizando tantas personas. Hay alcoholismo que está llevando a las personas a la destrucción. Hay violencia que está convirtiendo a los seres humanos en mutantes, en zombies que parecen inconscientes que destruyen la vida. Una propaganda de guerra, un paradigma de violencia, una justificación de la agresividad, aún de la maldad.
vivir el mandamiento del amor porque conocemos a Jesús y hemos escuchado. Eso es obra del Espíritu. Eso es obra de dejar que Dios habite en nosotros. Si Dios habita en mí, la vida se va transformando. Por eso vamos a la misa dominical para que Dios nos habite. Por eso oramos cada mañana, cada tarde, para que Dios nos habite. Por eso necesito leer esta palabra para que Dios me habite. Por eso es provechoso ir a un congreso para que Dios nos habite. A un retiro espiritual para dejar que Dios nos habite. Dios está en nosotros, pero a veces su presencia parece estar atada, silenciosa. Silenciosa porque me dejo llevar de las rebeldías, de las voces internas que ahogan la palabra de Dios, que parecen pedrascos, espinas que ahogan la palabra y no la dejan crecer. Por eso hoy el Señor dice, si me aman, guardarán mi palabra. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Guardemos esta palabra, guardémosla en el caminar de día a día, escuchando, sirviendo, haciendo el bien y mirando con bondad. A veces nuestro corazón es rebelde, nuestras emociones contrarias, tenemos días difíciles, situaciones en que hasta no nos entendemos, pero seguimos guardando la palabra de Jesús, seguimos creyendo en el poder del Evangelio, seguimos esperando que el Señor camina con nosotros y que Él nos habita, y que si el Señor nos habita, todo está bien, y que si el Señor nos habita, Él da sentido y luz a lo que hacemos. Es mejor que nos habite el Señor, es mejor que nos habite Dios, no las voces de este mundo, no el espíritu de ambición y de guerra de este mundo. Nuestro mundo habitado por voces de infuria, de maldad y de calumnia. Vemos barbarie en el mundo. Las noticias están empañadas de sangre, de maldad. La corrupción se pasea en muchos ambientes, pero el Evangelio no ha muerto. El Evangelio continúa allí y en medio de los pantanos, de los barriales, de la miseria humana, está la misericordia del Señor que nos hace vivir el Evangelio. El Evangelio que da vida, vida en las palabras, vida en las miradas, vida en las actitudes, vida también en la manera de tratar las personas, vida. Yo he experimentado que uno vive mejor cuando cree en la palabra del Señor, cuando volvemos a decir el Evangelio tiene poder. ¿Y qué es el Evangelio? Perdonar, aunque no quiera hacerlo, bendecir, aunque cueste, compartir, aunque tenga arrebatos de egoísmo, salir de sí mismo para servir, aunque tenga expresiones o tentaciones de centrarme en mí mismo. Silenciarme para vivir humildemente, aunque tenga el arribismo de la soberbia que quiere engolonizar mi corazón. Somos frágiles, débiles, yo el primero. Por eso necesitamos que nos habite el Señor, para que su obra permanezca, para que su obra continúe. No la podemos sostener en nuestros meros propósitos. No es una mera idea para sostener una obra de salvación, que es la santidad, una obra de bondad. Es el Señor el que la lleva a cabo. Es el Señor el que va haciendo esa obra. Y por eso hoy, dile al Señor, quiero conocerte para guardar tu palabra. Y conocerte, aunque eso cueste. Como dice Pablo, hay que pasar por tribulaciones. Las tribulaciones de morir a sí mismo. Las tribulaciones de que el mundo no guste del Evangelio. Las tribulaciones de nadar contra corriente. Las tribulaciones de tener días de cansancio, de fatiga. Y así entonces, habitados por el Padre, podemos decir con Judas, no el Iscariote, sino el otro, Judas Tadeo, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama guardará mi doctrina, mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y viviremos en Él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que escucha no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Guardar esta palabra en el caminar del tiempo pascual. Y guardarla con la decisión de que no nos la roben los lobos de este mundo que nos dicen voces de que hay que alejarse de Dios,
de que podemos vivir la libertad. Encuentro a una persona que quería ser libre, esclavizada de la droga llamada Tuxi, convertida en una alucinación y alucinado diciendo cómo me libero de esto. Buscaba libertad y la droga del Tuxi lo ha llevado a la esclavitud. Ahora vive esclavo, alucinado, queriendo salir de ello, pero no puede. No es este mundo el que da libertad, es Jesucristo el que da libertad. Este mundo da esclavitud, este mundo da maldad. Encuentre una persona que agrede a alguien porque le es fastidioso, pero luego tiene problemas con la justicia, le toca ir a las cortes, a los jueces, y hasta la cárcel puede ir, porque se dejó llevar de su agresividad. El imponernos nosotros, el querer ser libres nosotros a nuestro modo, nos esclaviza. Es el evangelio que a veces es como perder, porque el que pierde la vida la encuentra. No es imponiéndonos. Afirmarnos en nosotros mismos no nos dará vida. Lo que nos afirma es un camino de humildad, de tratar bien, de serenarnos, de no igualarnos, de dejarnos mover por el amor. Nadie se hace grande imponiéndose. La soberbia siempre será un camino de perdición. El orgullo siempre terminará dañándonos la mente y el corazón. Y por eso dice Jesús: les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esta no es una obra simplemente humana. La obra de escuchar a Dios es porque el Espíritu nos da oídos de discípulo. Conocer a Dios es obra del Espíritu, porque dice, el Padre se revela a quien quiere y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiera dar a conocer. Es una gracia la fe. La fe es un regalo. No se trata simplemente de una adquisición mental o de una victoria nuestra de que tenemos un invento científico. No, la fe es un regalo que se nos da en la comunidad, en lo sencillo. Yo me glorío en la cruz de Cristo, diría Pablo. Y gloriarse en la cruz de Cristo es que Dios nos habla a través de la predicación. Y por eso escuchamos la voz de la iglesia. Hoy dejemos que el Espíritu Santo nos siga guiando en la iglesia. En la iglesia, a través de nuestros pastores, el Papa León y todos los obispos, sacerdotes y la comunidad cristiana. Porque la comunidad cristiana tiene una gracia. De manera particular, una comunidad parroquial donde hay un pastor. Una comunidad de evangelización, de un ministerio, donde escuchamos la voz de la iglesia, donde nos ponemos como pueblo de Dios para escuchar. Evitemos todos los inspirados, los videntes. No es que sea malo, son revelaciones privadas. Si tú has recibido una revelación privada, eso es para usted. Si has recibido un signo privado de fe, eso es para usted. No hay que propagarlo. Lo único que se propaga o se comparte abiertamente es la palabra de Dios en la Biblia. Y a través de ella, la tradición, el magisterio de la iglesia. Lo demás es de índole particular. Pero aparecen en nuestro ambiente con hojas, con volantes, nuevas revelaciones. Esto dijo la Virgen, esto dice el vidente, esto dice el profeta, esto dice el predicador, esto es lo que hay que cumplir. No, todo predicador, todo vidente debe estar sujeto a la palabra de Dios revelada y explicada por el magisterio. Si está diciendo que él tiene su inspiración propia, porque no se une al Papa, a los obispos, al magisterio, no hay espíritu de bien, porque toda actitud de rebeldía termina mal. Por eso no nos dejemos llevar por las voces de los que nos endulzan el oído, o que hasta se visten como sacerdotes, o son sacerdotes de otras comunidades. Dejemos que el Espíritu nos dé ser católico. O si usted quiere estar en otra comunidad y tiene conciencia de que son católicos de otra versión, no unidos al Papa,
no son romanos o de otra denominación, tienes libertad, pero que no creemos confusión. La Iglesia Católica en el sucesor de San Pedro, esta es la que guía al Espíritu. Esta es la Iglesia y respetamos otra manera de creer, las valoramos. ¿Y qué decir de los videntes? He encontrado últimamente demasiadas personas que creen que Dios les ha dado un mensaje, que se sienten inspiradas, que se sienten hasta con una misión en la vida. Y yo les digo, tengan serenidad, tengan la humildad de esperar en el Señor, de colocar su gracia que hayan recibido en manos de Dios, como lo han hecho muchos en la iglesia, en Medjugorje, en Fátima, en tantos lugares, y la iglesia ha dado su veredicto en su momento oportuno. Pero no se sientan que su inspiración tiene que estar por encima de la voz, de la palabra y de la iglesia. Somos un pueblo y el Espíritu nos guía. Que Dios nos habite a todos y nos habite para mantenernos en un buen espíritu. Nos habite para que en este sexto domingo del tiempo pascual podamos experimentar, nos habita Dios. Y donde nos habita Dios, hay paz. Si aparece la confusión diciendo que vienen 3 días de oscuridad, no es sano. Son propagandas que van de en tanto en tanto. Las escuché cuando estaba niño. Llegan 3 días de oscuridad, viene el fin del mundo. Y viene otro tiempo y otra vez. Y cada vez que hay una fecha, colocan 3 días de oscuridad que no van a prender sino los cirios, las aguas de 3 iglesias y algo más. Creando confusión, creando miedo. Volvernos a Dios que nos ama. Buscarlo a Él. Pero Dios no vive simplemente aterrorizándonos. Estos profetas de miedo, de calamidades, no suscitan regresar a Dios por amor, sino por miedo. Y cuando se acaba el miedo, no hemos conocido a Dios. Quien me ama guardará mi palabra. Y Jesús no atrajo con miedo a sus discípulos. El Padre les ama. El Padre les espera. Habrá un juicio, sí, un juicio en misericordia. Hay señales y por encima de ellas viene el Hijo del Hombre. Por eso, que lo que cree confusión, que lo que cree alarma, que lo que cree miedo, lo discernamos, porque no viene muchas veces de Dios, o lo más seguro no viene de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios de misericordia y de bondad. Estamos en épocas de muchos liderazgos que crean confusión, también para dominar, porque cuando se crea miedo, se dominan las personas. El Señor que nos habita, el Señor que nos llena. Estamos ante una palabra que nos anima, ante una palabra que nos dice que Él no nos dejará solo, que estamos unidos a Él y que nos dará el Espíritu Santo. Digámosle desde ahora, Señor, danos el Espíritu Santo para perseverar en la iglesia. Danos el Espíritu Santo para escuchar tu palabra en el rostro de la iglesia, en la comunidad eclesial. Escuchémoslo ahí, a seguir perseverando en la iglesia, a seguir caminando. Finalmente, gracias por escuchar conmigo esta palabra, porque soy el primero en escuchar. Dios bendiga a los que están enfermos y ofrezcan su enfermedad al Señor. Ofrezcan sus dolencias al Señor, sus sufrimientos, sus crisis y sus miedos. A los que están tristes, cansados o tienen depresión, levanten su mirada y bendigan y hagan algo que los pueda animar, aunque no quieran hacerlo. Uno tiene que hacer cosas aunque no tenga gana. Camine, haga deporte, escuche música alegre, coma algo que le guste, déjese ayudar, porque la depresión es una cárcel. Por eso, déjese ayudar de alguien. Levántase y el Señor te da la mano. Y a los que están en duelo, en crisis, en miedo, ánimo. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor. Yo les daré el Espíritu. Mi Padre y yo los habitaremos. Estamos habitados por el Señor. Que esa memoria nos ayude hoy. La buena nueva de este sexto domingo del tiempo pascual nos anime a seguir adelante. Dios les bendiga a todos. Una buena semana. El Señor los acompañe. Y un abrazo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.